Escúchame con atención. No dentro de un minuto. No después. Ahora. Porque este es el punto exacto en el que la mayoría de las personas aún podrían irse, y pocos lo hacen. No porque alguien los obligue, sino porque algo más fuerte entra en juego, la necesidad de saber qué ocurrió realmente. Antes de continuar, necesito decirte esto con absoluta honestidad. Esta historia no fue creada para entretenerte. No nació para asustar de forma superficial ni para llenar una hora de audio. Lo que estás a punto de escuchar es una reconstrucción. Una secuencia de hechos armada a partir de grabaciones incompletas, testimonios contradictorios, documentos que oficialmente no existen y recuerdos que nunca debieron sobrevivir. Hay momentos, muy raros, en los que una historia deja de ser solo una narración y se convierte en una advertencia. Esta es una de ellas. Hace más de 30 años, en un pueblo que hoy casi no aparece en los mapas, un joven subió una colina que todos los habitantes habían aprendido a evitar. No lo hizo por valentía. No lo hizo por estupidez. Lo hizo porque, igual que tú ahora, sintió que había algo que necesitaba ser entendido. Algo que no dejaba de llamar. Esa noche llevó una cámara. La encendió antes de cruzar la puerta de la casa. La grabación existe. También existen los últimos segundos de audio. Lo que no existe es el registro de cómo logró salir. De hecho, no hay registro de que haya salido en absoluto. En este punto, quiero ser claro, todavía puedes cerrar este vídeo. Nada te obliga a seguir. Puedes decirte a ti mismo que es solo otra historia oscura, que mañana no la recordarás, que dormirás sin problemas y que los sonidos de tu casa no significan nada. Muchas personas lo intentan, pero rara vez funciona. Porque una vez que conoces ciertos detalles, ya no puedes desconocerlos. Una vez que sabes que un lugar así existió, o existe, algo cambia. Empiezas a escuchar los silencios de otra forma. Empiezas a notar cómo algunas noches pesan más que otras. Como la oscuridad no siempre se siente vacía. Y quizás, mientras escuchas esto, empieces a entender por qué nadie en ese pueblo volvió a subir la colina después de lo ocurrido. Porque los padres dejaron de dejar jugar a sus hijos cerca del bosque. Porque algunas casas quedaron abandonadas de la noche a la mañana, con luces encendidas y mesas servidas. Hay una razón por la que ciertas verdades se entierran. Hay una razón por la que algunas historias solo se transmiten en voz baja. Y hay una razón por la que, incluso ahora, tanta gente se incomoda cuando se menciona la casa en la colina. Respira hondo. Porque lo que viene no es una historia de fantasmas común. No gira en torno a apariciones repentinas ni sustos fáciles. Esto es algo más lento, más antiguo, algo que observa, algo que espera, algo que, cuando finalmente encuentra a quien busca, no necesita perseguirlo. Si decides continuar, hazlo sabiendo esto, nada de lo que escucharás ocurre de golpe, pero una vez que empieza, no se detiene. Y cuando llegue el momento en que entiendas qué le ocurrió realmente a ese joven, porque la casa ya lo estaba esperando y porque el pueblo nunca volvió a ser el mismo, ya será demasiado tarde para olvidar. Así que continúa. La advertencia ya fue hecha. Y ahora, como le ocurrió a él, no hay retorno. Imagina un pueblo olvidado. No el tipo de pueblo pequeño y pintoresco que aparece en películas navideñas, con casas de madera acogedoras y gente sonriendo en la calle principal. No. Imagina algo más antiguo. Más triste. Un lugar donde el tiempo se movió diferente. Donde los años se convirtieron en décadas, y las décadas en algo sin forma, como si el reloj se hubiera detenido en algún punto indefinido del pasado. Las casas aquí tienen características que hablan de abandono lento, techos que se desmorona milímetro a milímetro cada invierno, pintura que se desprende como piel muerta, ventanas cubiertas de polvo que ningún vendedor limpia porque nadie viene aquí a comprar nada. El pueblo se llama Raíces. No es un nombre común, pero hay algo en el que lo hace apropiado. Las raíces de algo. Las raíces de un pasado que preferiría permanecer enterrado. Llueve casi constantemente. No el tipo de lluvia violenta que despierta de golpe, sino un llovizna perpetua que empapa todo lentamente. El aire siempre huele a humedad,
a tierra mojada, a moho. Es el olor de un lugar donde el agua nunca se seca realmente, donde la humedad ha aprendido a vivir dentro de los pulmones de quienes respiran aquí demasiado tiempo. Si permaneces en raíces lo suficiente, comienzas a sentir que estás ahogándote, aunque haya aire alrededor. Las calles principales están vacías durante el día. Esto no es porque sea muy temprano o muy tarde. Es porque el pueblo nunca estuvo realmente vivo. Existe un pequeño almacén general donde compran los vecinos, un correo que funciona 2 días a la semana, una iglesia con un campanario que no ha sonado en años. Los niños que nacen aquí crecen obsesionados con una sola cosa: irse. La mayoría se van. Los que se quedan, bien, los que se quedan tienen razones que prefieren no explicar. En los alrededores del pueblo, el bosque comienza. Árboles enormes, algunos de más de 100 años, forman una barrera que parece aislada del mundo. Las ramas se entrelazan de manera tan densa que incluso en medio del día, la luz apenas filtra. Los pájaros que cantan durante el día desaparecen cuando llega la tarde. Es como si supieran algo que nosotros no. Como si conocieran qué tipo de cosas emergen cuando la luz se va. Y luego, más allá del bosque, al norte donde la colina sube y sube, existe la casa. Nadie la construyó en raíces. Está fuera, aislada, como si quien la edificó quisiera propósitamente estar alejado de cualquier vestigio de humanidad. La colina en la que se alza es la más alta de la región, y en días nublados, que son la mayoría, la cima desaparece dentro de la niebla. Es como si la casa existiera solo parcialmente en nuestro mundo. Como si los pisos superiores fueran tocados por algo que no podemos ver. El camino hacia la colina no está mantenido. Los árboles han comenzado a reclamarlo. Raíces de los gigantes del bosque se retuercen a través de lo que una vez fue un camino de grava. El musgo cubre todo. Cosas crecen en las grietas, hongos de colores que no existen en el resto del mundo, flores que no aparecen en ningún libro de botánica. Cuando el viento sopla por aquí, no hay el sonido del viento normal. Hay algo más. Algo que suena casi como respiración. El silencio es lo que hace este lugar tan aterrador. No es el silencio tranquilo de la naturaleza virgen. Es un silencio que ejerce presión. Un silencio que espera. Un silencio que, de alguna manera, parece consciente de su propia existencia. Y en el centro de todo esto, esperando pacientemente, existe la casa. Pero aún no hemos llegado allí. Primero, necesitas conocer a quien se atrevió a visitarla. Su nombre era Martín. Tenía 24 años cuando decidió que la razón por la que todos tenían miedo era una tontería colectiva que alguien había empezado años atrás y que simplemente nunca cuestionaron. Martín había crecido en raíces, pero pasó la adolescencia en la ciudad. Secundaria, universidad, trabajos que lo mantuvieron alejado de las supersticiones del pueblo. Cuando regresó durante las vacaciones de verano, con esa arrogancia particular de quien ha visto el mundo más amplio, decidió que era momento de acabar con las tonterías. Es solo una casa vieja, recuerdo que dijo en el bar de raíces, donde algunos habitantes de mediana edad se reunían a beber cervezas todas las noches. Una casa abandonada que probablemente nadie quiso comprar porque está lejos y necesitaría reparaciones. No hay nada sobrenatural. Solo ignorancia y miedo. Los hombres en el bar no respondieron. Solo lo miraron. Hubo algo en sus ojos, algo que decía, no sabes lo que estás a punto de hacer. Fue su abuelo, don Roberto, quien primero le advirtió. El viejo vivía en las afueras de Raíces, en una pequeña casa de madera con un porche que se hundía lentamente en el tiempo. Don Roberto tenía 92 años. Había visto cosas en su vida que la mayoría de la gente nunca imaginaría. Cuando Martín le mencionó el plan de visitar la casa, el viejo simplemente se quedó quieto. Hay cosas que no deberías buscar, dijo don Roberto, mirando hacia la ventana, hacia la dirección de la colina. Hay cosas que prefieren quedarse donde están. Cosas que no tienen nombre porque no debería haberlas. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, muchacho? Martín no entendía. O no quería entender. 2 días después, Martín preparó una mochila. Linterna, cámara, libreta.
Decidió que documentaría todo, que haría un vídeo, que lo subiría a internet y se burlaría de los miedos irracionales de su pueblo. Estaba tan seguro de sí mismo, tan completamente ajeno a lo que realmente lo esperaba en esa colina. Fue la noche de junio cuando comenzó su ascenso. El primero de los signos ocurrió antes de que siquiera llegara a la base de la colina. Mientras caminaba por el bosque, siguiendo lo que una vez fue un camino, su linterna comenzó a fallar. Esto no es inusual. Las baterías se gastan. Las linternas se rompen. Pero esto fue diferente. La luz no se apagó gradualmente. Parpadeó 3 veces. Como si algo estuviera interceptando el rayo de luz entre la fuente y lo que iluminaba. Como si algo invisible pasara entre él y la linterna. Martín se detuvo. Miró hacia atrás. El camino por el que había llegado desapareció dentro de la oscuridad del bosque. Cuando volvió la linterna, la luz funcionaba normalmente de nuevo. Continuó. Porque eso es lo que hacen los escépticos. Continúan. Avanzan hacia la cosa que sus instintos les dicen que eviten, porque eso es lo más fácil. Ignorar la advertencia es siempre más simple que aceptarla. Luego, cuando finalmente salió del bosque y comenzó el ascenso por la colina, escuchó algo. Un susurro. No una voz real. Más como el sonido de alguien respirando muy cerca, pero detrás de él, fuera de su línea de visión. El tipo de sonido que causa que todos los pelos del cuerpo se ericen, porque sabes, en ese nivel animal muy profundo, que algo está muy mal. Se dio la vuelta. Nada. Solo la colina, la niebla que se movía como agua alrededor de él, y la casa arriba, cada vez más cercana. Cuando llegó a la puerta, se dio cuenta de que la casa ya lo estaba esperando. Y en ese momento, Martín supo que no podría detenerse. Aunque quisiera, aunque todos los instintos de su cuerpo le gritaran que corriera, sabía que la casa ya lo había elegido. La puerta se abrió sin que Martín la tocara. Esto no es un supuesto dramático. No es una exageración de la memoria años después. Está documentado. Cuando Martín encendió su cámara de vídeo esa noche, en los primeros 5 minutos, puedes ver en la grabación cómo su mano se acerca a la puerta. Se detiene a unos centímetros. Y la puerta, lentamente, se abre hacia el interior de la casa. En la grabación, escuchas a Martín inhalar bruscamente. Luego, dice, ok. Eso fue raro. En ese momento, algo más comenzó a manifestarse. No en la forma física. No de repente. Sino de una manera que es casi imposible de explicar, mediante una sensación de peso en el aire. Cuando entras a una habitación donde hay gente, incluso si no los ves, sabes que hay gente. Hay un desplazamiento en la atmósfera, una presencia que tu cuerpo reconoce antes de que tu mente lo entienda. Así fue con la casa. La presencia era como eso, pero amplificada 1000 veces. Era como entrar a un espacio que estaba ocupado por algo que respiraba, que tenía masa, que ocupaba el aire mismo. La temperatura bajó, aunque Martín no lo notó inmediatamente. El registro de temperatura en su cámara más tarde mostraría una caída de 16 grados en menos de un minuto. Describe en su grabación que el aire se sentía espeso. Como si estuviera caminando a través de agua. Cada respiración se volvía más pesada, como si algo intentara entrar por su boca, por su nariz. Su cuerpo sudaba, aunque hacía frío. Lo primero que notó Martín fue el olor. No era un olor desagradable en el sentido tradicional. No era como la podredumbre o la muerte. Era algo más antiguo. Como si cada célula que alguna vez vivió en esta casa, en los últimos 100 años, hubiera dejado una marca invisible en el aire. Era el olor de 100 años de humanidad, pero no la humanidad viviente. Era la humanidad en sus últimos momentos. Humanidad angustia. Humanidad que grita. Luego vinieron los susurros. Al principio, Martín pensó que era su imaginación. Hay mucho que se puede atribuir a la mente cuando estás solo en un lugar oscuro, cuando tu corazón bombea adrenalina, cuando cada célula de tu ser te está diciendo que algo está mal. Pero luego se dio cuenta de que los susurros no estaban en su mente. Estaban en la casa. Venían de las paredes.
de los rincones, del espacio entre los objetos. Voces que no eran completamente formadas, que no producían palabras comprensibles, sino sonidos que caían justo en ese espacio entre un grito y un susurro. Como si algo intentara comunicarse pero no sabía cómo. Como si años de estar solo, de estar guardado en la oscuridad, hubiera deteriorado su capacidad de producir lenguaje humano. En la grabación de vídeo de Martín, puedes escuchar estos susurros de fondo. Muchos fanáticos han intentado procesarlos digitalmente, intentando convertirlos en palabras. Algunos juran haber escuchado nombres. Otros juran haber escuchado una sola palabra repetida: quédate, quédate, quédate. Pero el verdadero horror vino cuando Martín sintió algo moviéndose. No algo caminando. No algo sólido. Sino algo deslizándose. Pasando a través del aire como el agua, como la niebla, como algo que no tiene un cuerpo en el sentido que nosotros entendemos. Sintió cuando pasó cerca de su cabeza, rozando su cabello de una manera que hizo que gritara. En la grabación, su grito es la cosa más humana, la cosa más visceral que habrá escuchado en mucho tiempo. No es el grito de alguien que juega al asustado. Es el sonido de la verdadera comprensión. De repente, Martín no estaba dudando. Sabía que había algo allí. Y sabía que no estaba solo. Apuntó la cámara alrededor de la habitación. Su linterna iluminó superficies polvorientas, muebles rotos, una escalera que ascendía a la oscuridad. Nada visible. Nada que pudiera tocar. Pero la sensación de algo presente, de algo observándolo, era casi asfixiante. Eso fue cuando escuchó su nombre. Susurrado en su oído izquierdo, tan cercano que sintió la exhalación del aire: Martín. No supo cómo la presencia sabía su nombre. Más tarde, intentaría racionalizar, tal vez el viento, tal vez su mente jugando trucos. Pero en ese momento, supo la verdad. Algo en la casa lo conocía. Algo lo había estado esperando. Y ahora que estaba dentro, ahora que había cruzado el umbral, sabía exactamente quién era. El pánico, durante un momento, amenazó con abrumar a Martín completamente. Podía sentir su corazón acelerado, su respiración superficial, las manos temblando. Pero algo lo ancló. Tal vez fue orgullo. Tal vez fue estupidez. O tal vez fue la misma cosa que la presencia estaba emitiendo, un deseo abrumador de quedarse. Permaneció en el interior, mientras la cosa invisible se movía alrededor de él, esperando. Y la casa lo esperaba también. Para entender por qué Martín era vulnerable a lo que la casa ofrecía, necesitas saber quién era realmente cuando decidió subir esa colina. La historia del exterior decía que era un joven exitoso. Alguien que había escapado de raíces, que había triunfado en la ciudad, que tenía una vida que envidiaban. Pero la verdad, como siempre, era más compleja. Martín había escapado de raíces porque no podía quedarse. Su madre había abandonado la casa cuando él tenía 7 años, simplemente se fue un día sin explicación. Su padre, consumido por el alcohol y la depresión, la búsqueda de respuestas, se pasó los años siguientes erosionándose lentamente, como una fotografía expuesta al sol. Para cuando Martín cumplió 18, su padre básicamente había desaparecido en el licor. La casa en la que crecieron era una casa de dolor. Cada habitación contenía un recuerdo diferente de abandono. En la ciudad, Martín intentó reinventarse. Fue parcialmente exitoso. Trabajó en marketing digital, ganaba dinero, tenía amigos. Pero por dentro, había un agujero que ninguna cantidad de dinero o amistad podía llenar. Era el tipo de agujero que dejan las madres que desaparecen. El tipo de agujero que produce un silencio muy particular en el centro del pecho. Después de la universidad, después de algunos años de vivir la vida que se suponía que debía vivir, Martín comenzó a tener problemas para dormir. Al principio era insomnio normal. Noches en las que tu mente no se apaga, en las que revisas cada error pasado, cada momento de vergüenza. Pero evolucionó. Se convirtió en algo más. Cada noche, cuando intentaba dormir, sentía una presencia en la habitación. Nada que pudiera ver cuando abría los ojos. Pero la sensación permanecía.
Era como si algo lo mirara. Algo que esperaba. Visitó doctores. Hicieron pruebas. Nada. Es un problema común en la sociedad moderna, le dijeron. Estrés. Ansiedad. Aquí tienes píldoras. Pero las píldoras no funcionaban, porque el problema no estaba en su química. Estaba en algún lugar más profundo. Durante este tiempo, Raíces comenzó a insertarse en sus pensamientos. No deliberadamente. Pero los pueblos pequeños tienen una forma de arrastrarte, incluso cuando intentas escapar. Recibía llamadas de su abuelo. El viejo estaba envejeciendo, y Martín fue llamado a casa para las vacaciones. Cuando llegó a Raíces después de 2 años ausente, encontró que el pueblo había encogido aún más en su ausencia. O tal vez fue su perspectiva la que cambió. La gente parecía más gris. El cielo parecía más bajo. Las historias sobre la casa en la colina parecían más reales, de alguna manera, ahora que estaba de vuelta en el territorio de la superstición. En la casa de su abuelo, una noche, mientras el viejo dormía, Martín encontró un diario viejo. Era su abuela's, que había muerto años antes de su nacimiento. Páginas y páginas de escritura nerviosa, fechadas a lo largo de la década de 1970. La mayoría era sobre vida cotidiana. Pero luego, en las últimas páginas, las fechas se volvieron fragmentadas. Las palabras se volvieron más escasas, la caligrafía más inestable. He visto cosas, escribió su abuela. En los bosques. En las noches cuando no puedo dormir. Hay algo allá que tiene hambre. Don Valentín me dijo que no saliera después de las 10 de la noche. Que había acuerdos antiguos. Acuerdos sobre lo que vive allá arriba. Y luego, las últimas líneas, que aparecieron 11 días antes de que su abuela muriera de complicaciones respiratorias. Ya no es seguro ser despierto aquí. No sé si alguna vez lo fue. Creo que mi tiempo se acerca. Creo que está aquí. Ahora. Martín nunca le mencionó el diario a nadie. Pero algo en esas páginas despertó algo dentro de él. Una conexión. Una sensación de que quizás, solo quizás, había algo real en las historias de Raíces. Algo que no era superstición, sino memoria. Memoria generacional de algo verdadero que acechaba en las márgenes de la realidad. Fue eso, creo, lo que realmente lo llevó a la colina. No la arrogancia juvenil de desacreditar el miedo de su pueblo. Fue un deseo más profundo, más oscuro. Un deseo de conectar con el lugar donde su abuela había muerto. Un deseo de entender qué era lo que la había visto, lo que la había perseguido. Un deseo de encontrar respuestas a preguntas que llevaba en su cuerpo sin saber cómo formularlas. Cuando Martín subió la colina esa noche, no era un escéptico buscando demostrar un punto. Era un joven roto, solo, perseguido por insomnio y presencias invisibles, buscando una respuesta porque su vida se sentía como si estuviera siendo observada desde una distancia incalculable. Y la casa, de alguna manera, supo esto. Supo que su puerta estaba abierta. Supo que ya no resistiría. Lo que ocurrió durante las siguientes 2 horas en la casa fue documentado parcialmente en la grabación de vídeo de Martín. Pero las partes más perturbadoras nunca fueron grabadas. Lo que sabemos proviene de notas que escribió después, descripciones que hizo a las pocas personas en las que confió, y reconstrucciones basadas en lo que se encontró en la casa cuando finalmente fue investigada. Primero, los objetos comenzaron a moverse. No dramáticamente. No como en las películas de horror donde los muebles se vuelan por la habitación. Esto fue más sutil. Más perturbador. Una silla que estaba en una esquina de la habitación estaba ahora 3 metros más cerca. Un cuadro que colgaba en la pared había girado. Sus vidrios reflejaban la luz de la linterna de Martín de una manera que sugería que había sido movido recientemente. En su grabación, puedes escuchar a Martín: no, yo no toqué eso. Estoy aquí, y eso está allá, yo no lo toqué. Luego, comenzaron los sonidos. Pasos. Pesados, lentos, pero distintos, resonando en los pisos de arriba. Paso. Paso. Paso.
como si algo estuviera caminando de un lado a otro de las habitaciones superiores. Espacio para espacio. Buscando. Martín apuntó la cámara hacia arriba, hacia el techo. Nada visible. Pero los pasos continuaban. En la grabación de audio, puedes escuchar a Martín contando los pasos, tratando de seguir su patrón, tratando de encontrar algo racional en el sonido. Pero no hay nada racional. Los pasos se detienen abruptamente. Luego comienzan en una habitación diferente. Él intentó dejar la casa. Corrió hacia la puerta por la que había entrado. Pero cuando la alcanzó, encontró que estaba cerrada. No cerrada con llave. Cerrada en el sentido más fundamental, como si la materia de la puerta en sí se hubiera vuelto sólida, como si la diferencia entre la puerta y la pared se hubiera colapsado. Empujó. Nada. Golpeó. La puerta no se movió. La casa, de alguna manera, había decidido que Martín se quedaba. Las ventanas estaban bloqueadas. Las molduras alrededor de los marcos estaban comidas por algo, o habían crecido juntas de una manera que no parecía posible. Cuando intentó romper una con el codo, encontró que el vidrio era más resistente de lo que debería ser. No como el vidrio normal. Como si la consistencia hubiera cambiado. Como si la casa hubiera reforzado sus límites. Fue entonces cuando escuchó a alguien llorar. Era una mujer. No a través de la pared. No lejano. Sino en la misma habitación con él. Detrás de él. Su voz era delgada, quebrada, como si estuviera deshecha por el tiempo. «Ayuda», susurró. «Por favor. Ha estado aquí durante tanto tiempo». Martín se dio la vuelta. Nada. Una habitación vacía. Muebles rotos. Polvo. Pero la voz continuaba. «No puedo recordar mi nombre. No puedo recordar el sol. Ayuda. Por favor, ayuda». Martín gritó. No fue un grito heroico de valentía. Fue el grito de un joven que finalmente entendía que estaba en problemas reales. Mortal. No dramático. Problemas. En la grabación de vídeo, el audio es tan perturbador que muchas personas que lo han visto reportan dificultades para dormir posteriormente. El grito de Martín parece desatar algo. Porque después de eso, los sonidos de la casa se multiplicaron. Múltiples voces gritando. Pasos en diferentes direcciones. Puertas abriéndose y cerrándose. Y bajo todo esto, una especie de zumbido de baja frecuencia que hace que los dientes se aprieten, que causa dolor de cabeza. La casa entera parecía estar despertando. Martín corrió hacia el interior. Pasó por puertas, subió escaleras. Necesitaba encontrar algo. Una ventana que funcionara. Una puerta que se abriera. Algo que lo sacara de allí. Y fue mientras corría por los pasillos del segundo piso cuando vio la sombra. No una sombra normal, proyectada por algo sólido. Sino una forma oscura que existía independientemente, que se movía con un propósito. Estaba al final del pasillo. Largo. Vertical. Casi como una persona, pero no del todo. Como si la forma de un cuerpo humano se hubiera estirado, alargado, deformado en algo que apenas guardaba similitud con la fisiología humana. La sombra se movió hacia Martín. Y él hizo lo único que pudo hacer, correr en la dirección opuesta. Bajó escaleras, cruzó pasillos que no creía haber visto antes, llegó a una puerta que sí se abrió. Y pasó a través de ella, a una habitación donde el aire era diferente. Más pesado. Más antiguo. Era una biblioteca. Paredes cubiertas de libros, aunque muchos estaban caídos, esparcidos sobre el piso. Una chimenea apagada. Y en el centro, un escritorio. En el escritorio, papel. Papel que parecía pertenecer a otro tiempo. Papel que probablemente había estado allí durante décadas. Martín no pensó. Simplemente actuó. Tomó el papel. Una hoja. Luego otra. Las metió en su mochila. Fue entonces cuando sintió la mano. Fría. Seca. Imposiblemente frígida, como si perteneciera a algo que nunca había vivido, que nunca había tenido el calor de la vida. Los dedos se cerraron alrededor de su muñeca.
La presión fue muy suave, pero la intención fue absoluta. Giró. Y finalmente vio de dónde provenían las voces. Para entender por qué nadie hizo nada sobre la casa antes de que Martín subiera a la colina, debes entender que Raíces tiene una relación única con la verdad. Es el tipo de pueblo donde los hechos incómodos simplemente desaparecen. Donde las personas que hacen demasiadas preguntas son recordadas como problemáticas. Donde la supervivencia significa no ver, no hablar, no saber. Pero hay registros. Historias que existen en los márgenes. Documentos que fueron guardados por gente que sintió que algo debería ser recordado, incluso si no podía ser confesado públicamente. La casa fue construida en 1887 por un hombre llamado Ernesto Villaneda. No hay mucha documentación sobre él. Lo que sabemos proviene de registros de propiedad, de viejos periódicos de archivo, de historias transmitidas. Ernesto era un hombre rico. Había hecho su dinero en comercio. Pero ¿por qué eligió Raíces? ¿Por qué eligió esa colina? Nadie lo sabe realmente. Algunos dicen que había un acuerdo. Que él sabía algo sobre el lugar. Vivió solo en la casa durante 32 años. Nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Los vecinos reportaban que no se comportaba normalmente. Pasaba noches enteras sin dormir. Era visto caminando por los bosques a horas imposibles, llevando candelabros, velas, como si estuviera buscando algo. En 1919, Ernesto murió. El cuerpo fue encontrado en la biblioteca de la casa. Los registros dicen que murió de causas naturales, pero el doctor que lo examinó fue vago sobre los detalles. Cuando un reportero local intentó presionar para más información, el doctor rehusó hablar. Años después, cuando el doctor murió, su diario fue encontrado por su hija. En él escribió: "Lo que vi en ese cuerpo no debería ser posible. No había marcas de violencia. Pero la expresión en su cara, como si hubiera visto algo tan terrible que su corazón simplemente se rindió. Escribo esto porque debe haber un registro. Porque se está cubriendo algo. Y porque temo que lo que sea que lo mató está aún allá". Después de la muerte de Ernesto, la casa quedó vacía durante años. Luego, fue vendida a una familia llamada Gómez en 1923. Permanecieron allí 6 meses. Los registros muestran que la madre, Carmen Gómez, fue internada en un hospital psiquiátrico. Su diagnóstico: demencia persistente con alucinaciones auditivas. Pasó el resto de su vida allí. Cuando los doctores intentaron obtener información sobre qué causó su colapso mental, la familia se rehusó a hablar. Luego vinieron otras personas. Algunos duraban meses. Otros solo semanas. Había un abogado que fue encontrado deambulando en el bosque, completamente desnudo, repitiendo una palabra que nadie podía entender. Una viuda que llegó a vivir allá después de la muerte de su esposo y que fue encontrada en la colina, en medio de una tormenta, con los ojos abiertos pero sin ver nada. Los vecinos que la trajeron de vuelta a Raíces reportaron que durante todo el viaje, ella susurraba nombres. Nombres de personas que había conocido años atrás. Personas que estaban muertas. El patrón continuó. Personas llegaban. Personas se rompían. Personas se iban o desaparecían. En 1954, un grupo de adolescentes de Raíces decidió, como Martín haría años después, que la casa no era más que una superstición. Que debían penetrar el misterio. Entraron juntos. 5 adolescentes. Salió uno. El que salió, un muchacho llamado Diego, fue encontrado en el bosque 3 días después. Estaba catatónico. No hablaba. Solo miraba hacia un lado. Fue internado en una institución de salud mental. Años después, cuando finalmente habló, solo podía repetir una cosa. No me busques. Dije que sí. Ahora estoy aquí también. Para entonces, la casa había adquirido una reputación que superaba el simple miedo. Era conocida. Era temida. Pero era también, de manera perniciosa, ignorada. Porque Raíces había aprendido que la mejor manera de lidiar con lo incómodo era no lidiar con ello en absoluto. En los años 80,
el obispo de la región visitó Raíces. Era un hombre llamado Monseñor Tomás, conocido por ser fervoroso en su fe. Cuando se enteró de la casa, insistió en una investigación eclesiástica. Fue a la colina con un sacerdote joven, llevando agua bendita, crucifijos, todos los aparatos de la fe católica. Permanecieron dentro durante 3 horas. Cuando salieron, ninguno de los dos parecía completamente presente. El sacerdote joven renunció al día siguiente. Se fue del pueblo y nunca se volvió a saber de él. Monseñor Tomás escribió un informe oficial que declaraba que no había evidencia de actividad paranormal. Pero en privado, le dijo al presidente de la parroquia: hay cosas que no tienen nombres en la teología. Cosas que no vinieron del infierno, porque eso implicaría que fueron creadas. Algunas cosas simplemente son. Han estado allá desde siempre. Y nuestra fe no fue hecha para lidiar con eso. Años después, antes de morir, escribió en su diario personal: la casa es un depósito. Un lugar donde la oscuridad ha aprendido a recolectar. Como una araña en su web, pero la web es el tiempo mismo. Y ninguna cruz que haya portado jamás fue lo suficientemente fuerte para cortar esa web. Así que para cuando Martín subió la colina en junio de aquel verano, la casa había acumulado décadas de una particular clase de horror. No era desconocida. Era enterrada. Era rechazada. Pero estaba allá. Esperando. Con una paciencia que solo las cosas antiguas pueden poseer. Y ahora, Martín había entrado. Y ahora estaba descubriendo lo que había estado esperando todo ese tiempo. Lo primero que Martín sintió fue frío. No el frío normal de un edificio abandonado en una noche de junio. Este era un frío que parecía violar las leyes de la física. Un frío que no podía ser explicado por la temperatura. Era como si algo hubiera absorbido toda la energía térmica de la habitación y la hubiera condensado en una sola forma. La figura frente a él no tenía rostro. Esto es importante. Durante el resto de la noche, durante el resto de sus días, Martín intentaría describir lo que vio. En su libro, escrito años después, lo describe de muchas maneras. Pero lo único que siempre repite es: no tenía rostro. No porque la cara fuera invisible, sino porque el espacio donde la cara debería estar era incompleto. Era como mirar a una fotografía que ha sido cortada, o a una escultura que fue truncada a mitad de la creación. La forma tenía altura, humanoidea, brazos, pero los brazos eran demasiado largos. Las proporciones fueron desencajadas, como si alguien hubiera tomado los planos de un cuerpo humano y los hubiera alterado, estirado, retorcido. Lo que Martín describió como la textura de la forma era como ropa hecha de oscuridad. No opaca, sino semitransparente. Como si pudiera ver a través de ella hacia algo incluso más oscuro detrás. A veces, decía, cuando miraba fijo, podía ver cosas moviéndose dentro de esa figura. Pequeños movimientos. Pulsaciones. Como si estuviera vivo no en el sentido de biología, sino en el sentido de que contenía una clase de conciencia. El sonido que emitía era lo más perturbador. No un sonido de la garganta, sino de múltiples voces superpuestas, todas hablando simultáneamente. Voces de hombres, de mujeres, de niños. Todas hablando en tonos diferentes, en velocidades diferentes. A veces parecían estar cantando. A veces parecían estar gritando. Pero el efecto general fue el de escuchar una multitud que existía en una sola forma. Múltiples personas condensadas en una sola consciencia. La forma tendió una mano hacia Martín. Y cuando lo hizo, el aire se distorsionó. Fue como mirar a través de un vidrio ondulante. La realidad alrededor de la mano parecía cuestionable, como si fuera opcional. Martín sintió el impulso de correr, pero no pudo. Fue como si su cuerpo se hubiera vuelto pesado, como si los músculos se negaran a obedecer a su cerebro. Podía mover los ojos. Podía respirar. Pero cualquier movimiento más grande estaba prohibido. La forma avanzó. Cada paso hizo que la habitación se oscureciera un poco más. Las paredes parecían recte.
O tal vez fue Martín quien estaba siendo succionado hacia la forma. Los planos de realidad estaban siendo colapsados de alguna manera. ¿Cuánto tiempo?, dijo la forma. Y aunque eran múltiples voces, la frase fue perfectamente coordinada, cada voz formando cada sílaba en sincronización perfecta. ¿Cuánto tiempo has estado esperando? Reconozco el hambre en ti. Es similar a la mía. Martín intentó hablar. Su garganta producía solo sonidos estrangulados. He llamado, continuó la forma, a través de los años. A través de los sueños de los que vivían cerca. A través de las habitaciones oscuras donde los hombres se sientan solos por la noche. He sido paciente. Pero la paciencia tiene límites. Y algunos de ustedes, finalmente escuchan. Los escritos que Martín había recolectado en la biblioteca comenzaron a flamearse en su mochila. Literalmente. No gradualmente. De repente, había fuego. Un fuego que no emitía calor, que no producía humo, pero que consumía los papeles en cuestión de segundos. Y mientras se quemaban, Martín sintió que algo se drenaba de él. Como si esos papeles hubieran sido un nexo, un punto de conexión, y su destrucción fuera un corte de ese hilo. Fue en ese momento cuando Martín finalmente pudo moverse. Su cuerpo, como si reaccionara por instinto, saltó hacia atrás. La mano de la forma pasó por donde había estado su cara. El aire donde pasó la mano fue marcado. Literalmente marcado. Fue como si la realidad hubiera sido quemada. Como si la tela del espacio simplemente se hubiera agujereado. Martín corrió. No hacia la puerta, que sabía que estaba cerrada, sino hacia la ventana más cercana. Saltó a través de ella, rompiendo el vidrio con su cuerpo. El vidrio fue más resistente de lo que parecía. Le cortó profundamente, en los brazos, en la cara. Pero logró romper a través. Cayó 2 historias y aterrizó en lo que una vez fue un jardín. Cuando golpeó el suelo, escuchó el sonido. El sonido de la forma, todas sus voces gritando en unísono, un sonido que parecía contener toda la angustia de todas las personas que alguna vez fueron atrapadas en esa casa. Era un sonido que violaría los tímpanos si fuera más fuerte. Un sonido que causaba que la tierra misma temblara. Martín se puso de pie y corrió. Hacia abajo de la colina. A través del bosque. Los árboles parecían alcanzarse para detenerlo. Las raíces parecían levantarse para enredarse en sus pies. Pero de alguna manera, logró mantener el movimiento. Detrás de él, podía escuchar algo siguiendo. No pasos, sino el sonido de la realidad siendo rasgada. El sonido de múltiples dimensiones siendo atravesadas simultáneamente. Cuando finalmente llegó al borde del bosque, cuando la civilización de raíces se hizo visible a través de los árboles, sintió que algo lo soltaba. La persecución se detuvo. Fue como si la forma no pudiera abandonar completamente los confines de la colina. Como si estuviera vinculada a ese lugar. Martín corrió hacia las casas brillantes de raíces, hacia la gente, hacia la civilización. Y la forma, detrás de él, en la casa en la colina, emitió un sonido que era casi como una risa. Martín llegó a la casa de su abuelo sangrante, mojado y completamente arruinado. Don Roberto lo limpió, vendó sus heridas, le dio ropa seca. El viejo no hizo muchas preguntas. Parecía que ya lo sabía. Como si, de alguna manera, hubiera estado esperando este resultado. Pero lo que Martín no entendió en ese momento era que su escape no fue una victoria. Fue una ilusión. Los primeros días fueron los peores. Martín no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, estaba de vuelta en la biblioteca. Sentía la mano fría alrededor de su muñeca. Escuchaba las múltiples voces susurrando su nombre. Cuando finalmente dormía, su sueño era poblado por pesadillas que él jura eran más reales que la realidad misma. Veía habitaciones en la casa que nunca había visitado. Veía caras. Caras de personas. Caras que parecían estar bajo el agua, vistas a través de un vidrio turbio. Todas mirándolo. Los vecinos de raíces comenzaron a notar que algo andaba mal. Martín fue visto vagando por el pueblo durante las noches,
en ropa desaliñada, hablando consigo mismo. Los ojos se le hundieron en la cara. Perdió peso rápidamente, como si algo lo estuviera consumiendo desde el interior. Don Roberto intentó ayudar. Le preparaba comida. Martín comía poco. Le ofrecía un cama. Martín pasaba las noches en vela, mirando hacia la ventana, hacia la colina distante que podía verse desde la casa del viejo. Una semana después del incidente, Martín fue al hospital. Entró caminando. No fue llevado. Simplemente entró y pidió ayuda. Le dijeron que sufría de severa privación de sueño combinada con trauma agudo. Que era comprensible. Que tomaría tiempo sanar. Le dieron medicamentos. Antidepresivos. Ansiolíticos. Los medicamentos no funcionaron. Lo único que funcionó fue la presencia del abuelo. Don Roberto pasaba la mayoría de los días con Martín. Leyéndole. Hablándole. Manteniéndolo anclado a la realidad a través de la pura fuerza de su presencia. Porque lo que estaba pasando con Martín era más que psicológico. Era posesión. O algo cercano a ello. Martín comenzó a reportar que escuchaba voces. No alucinaciones del tipo que causa la esquizofrenia. Estas voces eran externas. Provenían del aire alrededor de él. Cuando llevaban a Martín a las habitaciones del hospital, los aparatos electrónicos se encendían sin razón aparente. Las luces parpadeaban. Una enfermera reportó que una vez, cuando estaba sola con Martín en la habitación, escuchó claramente un susurro que decía «regresa». Martín misma admitía que sabía que estaban ocurriendo cosas pero que no podía controlarlas. Era como si alguien más estuviera habitando su cuerpo. O como si una parte del que se había quedado en la casa estuviera intentando tirar de la parte del que había escapado de vuelta. «Es como si me estuviera rompiendo en pedazos», escribió en una carta que envió a su abuelo desde el hospital. «Como si la parte de mí que está aquí estuviera siendo lentamente separada de la parte que se quedó allá. Y la parte que se quedó no va a soltar. Puedo sentirla. Como un anzuelo. En mi pecho. Tirando». El doctor que lo trataba, un hombre llamado Dr. Ramírez, comenzó a cuestionarse si todo esto era realmente psicológico. En sus notas privadas, escribió: «Pasé 30 años en psiquiatría. He visto a personas con esquizofrenia, con depresión severa, con PTSD. He visto a personas que han sufrido traumas genuinos e incomparables. Pero nunca he visto a alguien que esté siendo tan literalmente destrozado por una fuerza invisible. Este paciente no está loco. Está siendo poseído. Y nuestra medicina no tiene cura para eso». Durante la tercera semana en el hospital, ocurrió un incidente. Martín fue encontrado en su cama a las 3 de la mañana, con los ojos abiertos, pero completamente inconsciente. Pero sus labios se movían. Hablaba. Pero la voz no era la suya. Era la voz de la forma. Las múltiples voces superpuestas. Hablaba en un idioma que los doctores no reconocían. Parecía antiguo. Parecía como si fuera siendo arqueado a través de la garganta de Martín, causando daño. Cuando despertó, Martín no recordaba nada. Pero su garganta estaba sangrante. Había sangre en su almohada. Fue entonces cuando don Roberto tomó una decisión. Sacó a Martín del hospital. Lo llevó de vuelta a la casa. Y luego, sin decirle a Martín lo que estaba a punto de hacer, lo llevó a la iglesia de Raíces. Fue allí, en la pequeña iglesia del pueblo, donde los curas fueron testigos de algo que definitivamente no podía ser explicado por la psiquiatría moderna. Hay un testimonio en los archivos de la parroquia. Fue escrito por Padre Miguel, un cura que había servido en Raíces durante 35 años. Padre Miguel era un hombre que no era propenso a la superstición. Creía en Dios. Creía en los sacramentos. Pero también creía en que la gente tenía libre albedrío, y que la mayoría de lo que le sucedía a la gente era resultado de sus propias elecciones, no de las fuerzas sobrenaturales. Lo que vio aquel día en la iglesia lo cambió completamente. Según su testimonio, Martín fue traído a la iglesia por su abuelo. Martín parecía casi catatónico. Sus ojos estaban abiertos, pero no había nada detrás de ellos.
Era como ver a alguien que estaba presente en cuerpo pero ausente en mente. Padre Miguel comenzó a rezar. Rezó sobre Martín. Realizó los rituales que conocía. Roció agua bendita. Rezó exorcismos, aunque claramente estaba fuera de su zona de comodidad, como si nunca hubiera sido entrenado para situaciones como esta. Y durante la oración, algo ocurrió. Martín comenzó a cambiar. No gradualmente. De manera súbita. Su cuerpo se convulsionó. Sus ojos se revirtieron en su cabeza. Sus labios se abrieron mucho más de lo que una boca humana debería poder abrirse. Y de esa boca salió sonido. Sonido que, según Padre Miguel, parecía como si estuviera siendo producido por múltiples personas en múltiples planos de realidad de manera simultánea. Luego Martín habló. No en español. No en ningún idioma que Padre Miguel pudiera identificar. Pero la intención fue clara. Era amenaza. Era rabia. Era algo diciendo: tú no tienes poder aquí. Y lo más perturbador, cuando Martín habló, todos los vitrales de la iglesia se rompieron. Simultáneamente. Como si la vibración de la voz, o tal vez algo más, la energía de la cosa que estaba hablando a través de Martín, fuera suficientemente fuerte para causar que el vidrio se fracturara. Padre Miguel continuó rezando. Pero su voz se debilitaba. Parecía como si estuviera siendo drenado de la fortaleza. Como si algo estuviera extrayendo la fe de su cuerpo, dejándolo seco. Finalmente, Padre Miguel se detiene. Se arrodilla. Y Martín, o la cosa en Martín, emite un sonido que es casi como una risa. Has visto el borde, dice. Has visto lo que hay más allá de tu pequeña religión. Y ahora sabes que tu Dios no tiene ninguna jurisdicción allá. Cuando Martín finalmente se desmorona, colapsando en el piso, Padre Miguel está temblando. No de frío. De verdadero miedo. En su testimonio, escribe: entiendo ahora que hay cosas en este mundo que la fe no puede tocar. Cosas que existieron antes de que la fe tuviera nombre. Cosas que simplemente son. Y una de esas cosas ha marcado a ese muchacho. No puedo salvarlo. Ninguno de nosotros puede. Porque la cosa que lo tiene no es un demonio. Los demonios tienen naturaleza. Tienen origen. Tienen debilidades. Esto no. Esto simplemente existe. Y ahora forma parte de él también. Después de esto, Martín fue llevado de regreso a casa. Pasó las próximas 3 semanas principalmente en silencio. Dormía muy poco. Comía poco. Era como si estuviera esperando algo. Los vecinos de Raíces notaron que la casa de su abuelo comenzó a mostrar signos de lo que estaba ocurriendo adentro. Luces que parpadeaban sin razón. Sonidos que provenían del interior. Gente que pasaba reportaba haber escuchado múltiples voces proveniendo de la casa, voces que cantaban en lenguajes antiguos. Finalmente, una noche, Martín simplemente desapareció. Su abuelo despertó para encontrar la cama vacía. La puerta de la casa estaba abierta. Las pisadas de Martín en el jardín mojado conducían hacia la colina. Hacia la casa. Hacia ella. Don Roberto llamó a la policía. Se organizó una búsqueda. Los oficiales rastrearon las pisadas de Martín, siguiéndolas en la oscuridad, usando linternas. Las pisadas ascendían la colina. Se acercaban a la casa. Y luego, misteriosamente, se detenían a unos 30 metros de la puerta. Pero Martín no estaba allí. No había cuerpo. No había sangre. Solo sus pisadas que terminaban abruptamente, como si simplemente hubiera dejado de existir en el plano físico y se hubiera movido hacia algo más. Nunca fue encontrado. La búsqueda continuó durante una semana. Luego 2 semanas. Luego se suspendió. En el informe final, se lo marcó como desaparecido, presumiblemente muerto, presumiblemente un suicidio. Pero Martín no estaba muerto. O al menos, no de la manera que entendemos la muerte. 3 meses después de que Martín desapareciera, don Roberto murió. Oficialmente, fue un infarto. El viejo tenía 93 años. Su corazón se rindió. Fue natural. Pero quienes lo conocían,
Quienes vieron al viejo en su último mes, saben que no fue natural. Fue como si algo lo estuviera drenando lentamente, extrayendo su vitalidad, reduciendo su cuerpo a poco más que un cascarón. Antes de morir, don Roberto escribió algo. Una nota. Fue encontrada en su mesita de noche. Decía: he visto a Martín. No con los ojos, sino de otra manera. Lo vi en la casa. Todavía está consciente. Pero ya no es Martín. Es parte de ella. Y ella está construyendo algo. Hay un propósito. Hay un plan que se ha estado desarrollando durante más de 100 años. Martín es solo la pieza más reciente. Hay otras. Hay muchas otras. El viento ha estado soplando para cualquiera que escuche. Y ahora, finalmente, todos los que fueron llamados están respondiendo. La casa está lista. Y la noche que estamos esperando está cerca. Si se alcanza esa noche, si la cosa que vive en la colina logra lo que ha estado preparando, entonces todo cambiará. El velo será rasgado. Y lo que habita en los márgenes del mundo, en los espacios entre la realidad, finalmente será libre de cruzar completamente. Rezo porque alguien pueda detenerlo. Pero sé que no se puede. Las últimas palabras que escribió fueron: la puedo escuchar incluso ahora. Está llamando nuevamente. Dice que es hora. Es hora. Murió esa noche. La noche después del funeral de don Roberto, algo comenzó a ocurrir en Raíces que no podía ser ignorado. Fueron los niños primero. Los niños comenzaron a escaparse de sus casas en la noche. Los padres los encontraban, a la mañana siguiente, caminando hacia la colina. Los padres los metían en cama. Y los niños simplemente se iban nuevamente la próxima noche. Luego fueron los adultos. Personas que llevaban vidas completamente normales, que tenían trabajos, que tenían familias, comenzaron a reportar una compulsión abrumadora. Necesitaban ir a la casa. No podían explicar por qué. Simplemente necesitaban estar allí. Algunos resistieron. Algunos lograron atar a sus seres queridos a las camas, mantenerlos en las casas con la fuerza. Pero no funcionó. Lo que estaba llamando fue muy fuerte. Y la resistencia solo causaba daño. Una mujer fue encontrada desangrándose profusamente después de haber intentado cortar sus propias muñecas. Cuando se le preguntó por qué, dijo simplemente: pensé que si estaba herida, no podría ir. Pero ella me está llamando de todas formas. Y el dolor es aún mejor. El dolor es hermoso. El médico de Raíces informó estos incidentes a la policía regional. Llegó un oficial de investigación. Pero cuando llegó a Raíces, incluso él fue afectado. Fue visto caminar hacia la colina. Nunca regresó. Fue entonces cuando la verdadera comprensión llegó a Raíces. La noche que don Roberto había escrito sobre estaba llegando. En las 3 semanas siguientes, 73 personas desaparecieron de Raíces. Simplemente se fueron. Caminaron hacia la colina. Y no regresaron. El gobierno envió más personal. Pero para entonces, era demasiado tarde. Algo sobre la atmósfera de Raíces había cambiado. El aire mismo parecía espeso. Como si estuviera cargado con algo que no podía ser visto pero que definitivamente podía ser sentido. Los investigadores que llegaron reportaron pesadillas. Reportaron escuchar voces. Reportaron ver figuras que desaparecían cuando miraban directamente. Y reportaron una sensación abrumadora de que estaban siendo observados. Por muchas cosas. La noche antes de que fuera instituido un cuarentena total en Raíces, ocurrió lo que los pocos sobrevivientes describen como la última noche. Fue alrededor de las 10 de la noche. El cielo sobre la colina comenzó a cambiar. No nubes normales, pero una oscuridad que parecía sólida. Como si el cielo en sí estuviera siendo reemplazado por algo opaco. Algo que no estaba completamente en nuestro plano de realidad. Luego, comenzó el sonido. Era la voz de la cosa de la casa. Las múltiples voces superpuestas. Cantando. Pero no música. Himnos. Cánticos en lenguajes que no existían en la tierra.
Lenguajes que parecían ser tan antiguos que precedían incluso la existencia de la humanidad. Y los que lo escucharon dijeron que fue hermoso. Espantosamente hermoso. Como si estuvieran escuchando la verdad fundamental del universo expresada en sonido. Era como si estuvieran escuchando la voz de Dios, excepto que era algo completamente opuesto a Dios. Era la voz de la ausencia de Dios. La voz del vacío. Cuando el sonido comenzó, todas las luces en raíces se apagaron. No a causa de un fallo de energía. Fueron apagadas deliberadamente. Fue como si la oscuridad misma estuviera extinguiendo la luz. En la oscuridad, comenzaron a ocurrir cosas. Gente que se había quedado en sus casas reportó ver figuras en las habitaciones. Figuras que no entraban por las puertas o las ventanas, sino que parecían simplemente aparecer. Manifestarse de la nada. Hubo gritos. Tantos gritos que después, cuando los investigadores posteriormente entrevistaron a los sobrevivientes, muchos no podían dejar de llorar cuando recordaban el sonido. Había algo más ocurriendo también. Era como si las casas en sí se estuvieran transformando. Las paredes se hacían blandas. Los pisos se volvían inestables. Las puertas conducían a lugares que no deberían existir. Un sobreviviente reportó que abrió una puerta en su casa que conducía al sótano, pero el sótano estaba lleno de agua, y la agua estaba subiendo, lentamente, inexorablemente, llenando la casa. Otro sobreviviente reportó que su casa se convirtió en la casa de la colina. Que las paredes eran las mismas, los pasillos eran los mismos. Que la arquitectura de la casa había sido trasplantada de alguna manera al espacio que ocupaba su hogar. Y en el centro de todo, en la colina, la casa emitía una luz. No una luz normal. Una luz que parecía estar haciendo agujeros en el espacio. Una luz que parecía revelar cosas que estaban mejor no siendo vistas. A través de esa luz, los sobrevivientes reportaron haber visto formas. Innumerables formas. Figuras que carecían de definición. Cosas que parecían estar hechas de los mismos materiales que la oscuridad. Y todas ellas parecían estar convergiendo en un punto singular. Un punto de no retorno. La noche duró aproximadamente 8 horas. Aunque algunos sobrevivientes juran que fue más. Que perdieron el sentido del tiempo. Que puede haber durado mucho más. Cuando finalmente llegó el amanecer, cuando la luz del sol comenzó a romper a través de la oscuridad anormal, las cosas comenzaron a detenerse. Los sonidos disminuyeron. Las figuras se desvanecieron. La luz de la casa disminuyó. Para cuando el sol finalmente salió completamente, todo estaba en silencio. Y Raíces nunca fue el mismo. Cuando los investigadores finalmente fueron autorizados a entrar en Raíces, descubrieron un pueblo que parecía haber sido vaciado. De los 3.642 habitantes que vivían allí antes de la última noche, 691 permanecían. El resto simplemente había desaparecido. Las casas fueron inspeccionadas. No había signos de lucha. No había sangre. No había evidencia de que alguien hubiera sido forzado a ir a ningún lado. Las casas simplemente estaban vacías. Las camas estaban sin hacer. Las cenas estaban parcialmente comidas. Era como si todos simplemente hubieran dejado lo que estaban haciendo y se hubieran ido. Las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Federal mostraron que todos los datos digitales de las personas desaparecidas fueron borrados de manera sistemática. Fotos, registros, documentos. Era como si alguien estuviera deliberadamente borrando el hecho de que estas personas alguna vez existieron. Los sobrevivientes fueron cuestionados exhaustivamente. Pero sus historias eran incoherentes, contradictorias. Algunos recordaban claramente los eventos de la noche. Otros decían que no recordaban nada. Que se habían despertado al amanecer encontrándose en sus casas, sin saber cómo llegaron allí. Lo que más perturbó a los investigadores fue lo que encontraron en los hogares de los desaparecidos. En varias casas, encontraron dibujos. Hechos con sangre en las paredes. Imágenes que parecían ser símbolos. Lenguaje. Aunque el lenguaje no era uno que pudiera ser identificado.
Los símbolos fueron analizados por expertos en lingüística antigua, por arqueólogos, por antropólogos. Nadie podía identificar su origen. Algunos sugirieron que podría ser un lenguaje preindoeuropeo. Otros sugirieron que tal vez no era lenguaje en absoluto. Tal vez era otra cosa. Algo que simplemente se parecía al lenguaje. En la casa de don Roberto, encontraron toda una habitación dedicada a estos símbolos. Cubrían las paredes, el techo, el piso. Era como si el viejo hubiera estado obsesionado con algo. Como si hubiera estado intentando transcribir algo que escuchaba. Cuando analizaron la edad de los símbolos usando técnicas de datación de carbono, los resultados fueron imposibles. Los símbolos parecían tener una antigüedad de entre 100 y 300 años. Pero la casa tenía solo 90 años. Esto no tenía sentido. A menos que don Roberto hubiera estado reproduciendo símbolos que había visto o escuchado en otro lugar. A menos que estuviera copiando algo que había aprendido de la casa. La casa en la colina fue inspeccionada también. Fue un proceso que tomó semanas. Porque cada vez que los investigadores intentaban entrar, algo parecía estar bloqueando el camino. Las puertas se cerraban. Las escaleras se volvían inestables. Un investigador reportó que cuando intentó subir al segundo piso, el piso simplemente desapareció. Que se encontró cayendo a través del espacio abierto. Fue rescatado, pero sus lesiones fueron graves. Finalmente, los investigadores desistieron de intentar explorar el interior. En cambio, establecieron un perímetro de exclusión alrededor de la casa. Fue declarada un sitio de peligro. Se prohibió la entrada. Pero la casa continuó funcionando. Personas que vivían en Raíces reportaban que en las noches, especialmente las noches de luna nueva, podían escuchar sonidos provenientes de la colina. Voces. Música. Sonidos que no podían ser producidos por nada viviente. Y algunos reportaban ver luces. Luces que pulsaban desde las ventanas de la casa. Luces que parecían estar comunicando algo. En las semanas siguientes a los desaparecimientos, varios sobrevivientes comenzaron a mostrar síntomas de una enfermedad desconocida. Fiebre. Desorientación. Cambios de personalidad. Un sobreviviente, una mujer llamada Rosa María, fue hospitalizada cuando comenzó a hablar en idiomas que no conocía. Idiomas que los traductores no podían identificar. Se cree que eran los mismos idiomas que la cosa en la casa hablaba. Rosa María murió 3 semanas después de su hospitalización. Los doctores no pudieron determinar la causa de la muerte. Su cuerpo simplemente se apagó. Como si algo hubiera extinguido la llama de su vida. Pero lo más extraño fue lo que sucedió en las últimas horas de Rosa María. Los enfermeros reportaron que ella comenzó a convulsionar. Y mientras convulsionaba, sus labios se abrieron desproporcionadamente. Y de su boca salió un sonido. El sonido fue tan fuerte que rompió los cristales de las ventanas del hospital. Y fue el sonido de múltiples voces superpuestas. El sonido de la cosa de la casa. Después de ese incidente, muchos sobrevivientes se rehusaron a buscar tratamiento médico. Tenían miedo de contagiar a otros. Tenían miedo de que lo que estaba dentro de ellos pudiera extenderse. Muchos simplemente desaparecieron de Raíces, se dispersaron a otras ciudades, intentando dejar atrás lo que les había sucedido. Raíces se convirtió en un pueblo fantasma. Lentamente. No de repente. Pero gradualmente, los sobrevivientes se fueron yendo. Y solo quedaron los que no tenían a dónde ir. Los ancianos. Los enfermos. Los que, de alguna manera, sabían que escapar no era realmente posible. El nombre de Raíces fue omitido de muchos mapas. Los gobiernos locales y nacionales preferían actuar como si el pueblo no existiera. Como si los eventos de esa noche simplemente no hubieran ocurrido. Era más fácil así. Era más seguro así. Porque si el mundo supiera que había un lugar donde la realidad simplemente desaparecía, donde la oscuridad podía tomar forma humana, donde algo vivía en las márgenes de la realidad, bueno, eso sería demasiado para que la mayoría de las personas pudiera procesar. Así que fue enterrado, omitido, negado.
Pero la verdad permanece. La casa permanece. Y la cosa que vive allí continúa esperando. Continúa llamando. A través de los sueños. A través de los susurros en la noche. A través del hambre inexplicable que algunas personas sienten de acercarse a lugares oscuros. De explorar lugares que han sido advertidos que eviten. De ignorar los signos de advertencia. Porque lo que ocurrió en Raíces no fue un evento aislado. Fue una manifestación de algo que ha estado ocurriendo en los márgenes del mundo durante tanto tiempo como la humanidad ha existido. Ha habido otras casas, otros lugares, otros puntos donde la realidad se vuelve permeable, donde la oscuridad puede escurrirse, y todas ellas están esperando. Nadie ha visto a Martín desde la noche que desapareció hace más de 30 años. Pero hay reportes, historias de personas en diferentes ciudades que juran haber visto a un joven que coincide con la descripción de Martín. Un joven que parecía estar deambulando sin propósito. Un joven cuya presencia parecía causar que las cosas se enfriaran. Que los animales se asustaran. Que las personas sintieran una inexplicable sensación de inquietud. Una mujer, una psicóloga en otra ciudad, reportó haber visto a alguien que parecía ser Martín de pie en una estación de autobús a las 3 de la mañana. Cuando se acercó para ofrecer ayuda, el joven simplemente la miró. Y ella juró que durante ese momento, escuchó múltiples voces provenientes de su boca. Voces que susurraban su nombre. ¿Está Martín aún vivo? ¿O simplemente está siendo usado como un conducto por la cosa que lo capturó? ¿Existe realmente la casa en la colina? ¿O es simplemente una leyenda que fue construida alrededor de un evento psicológico masivo? ¿Fue el evento de la última noche en realidad un evento biológico? ¿Un gas? ¿Una enfermedad que causó alucinaciones colectivas? Las investigaciones han concluido que no hay forma de saber con certeza. Los registros de Raíces fueron clasificados. Los sobrevivientes fueron dispersados. Los sitios de investigación fueron cerrados. Pero hay preguntas que permanecen. ¿Qué era lo que emitía esa voz? La que hablaba a través de Martín. La que cantaba en la noche de la última manifestación. ¿Fue una entidad única? ¿O fue algo más? ¿Fue la colección de todas las personas que la casa había capturado a lo largo de los años, su conciencia combinada en una sola voz? ¿Por qué la casa fue construida específicamente en esa colina? ¿Fue porque Ernesto Villaneda sabía que algo vivía allá? ¿O fue acaso que la construcción de la casa en ese lugar despertó algo que había estado dormido? ¿Está la cosa aún allá? ¿En la casa? ¿En la colina? ¿O logró escapar durante la última noche? ¿Está ahora dispersa? ¿Se esconde en otros lugares? ¿Se mueve de persona en persona, como lo hizo con Martín? ¿Por qué algunos fueron tomados y otros se quedaron? ¿Cuál fue el criterio? ¿Fue la edad? ¿Fue el temperamento psicológico? ¿Fue simplemente suerte? ¿O fue que la cosa estaba siendo selectiva? ¿Que estaba tomando solo a aquellos que tenía un propósito específico? ¿Qué está sucediendo con los desaparecidos? ¿Están aún conscientes? ¿Están en algún lugar? ¿O fueron simplemente borrados? ¿Sus existencias irán no solo de los registros sino de la realidad misma? Quizás lo más perturbador es esto: si esto ocurrió en Raíces, ¿ha ocurrido en otros lugares? ¿Hay otras ciudades, otros pueblos, donde eventos similares ocurrieron pero fueron cubiertos más exitosamente? ¿Hay otras casas donde cosas como esta habitan? Y si es así, ¿qué está a venir? Porque la cosa de la casa demostró que podía llamar, que podía comunicarse, que podía extender su influencia. Durante 30 años, Raíces ha estado en silencio. Pero el silencio no es lo mismo que la paz. El silencio es lo que hacen las cosas poderosas cuando están esperando. ¿Esperando qué? ¿Una próxima oportunidad? ¿La próxima alineación de circunstancias que le permitirá manifestarse de nuevo? Nadie sabe. Y quizás eso sea lo más aterrador de todo. Estamos llegando al final de esta historia. Lo cual significa que pronto apagarás este vídeo. Cerrarás la pantalla. Tal vez intentarás dormir. Pero antes de que hagas eso, necesito que entiendas algo.
Las historias como la de la casa en la colina no existen solo como entretenimiento. No son cuentos para pasar la noche. Son advertencias. Son recuerdos de que hay cosas en el mundo que nosotros, como especie, hemos decidido no examinar demasiado de cerca. Por razones que probablemente son buenas. Porque cuando miras demasiado cerca a la oscuridad te mira también. A través de los años, desde que escribí esta historia, he recibido correos. Muchos correos. De personas que visitaron Raíces. De personas que vieron la casa. De personas que escucharon los sonidos que emana. Algunos escriben para contar sus propias experiencias. Historias de sus propias casas. Sus propios lugares malditos. Sus propios encuentros con cosas que no pueden ser explicadas. Otros escriben para advertirme. Me dicen que dejar que esta historia sea contada pública es peligroso. Que estoy abriendo algo que debería permanecer cerrado. Que la cosa de la casa ahora sabe que es recordada. Y que el conocimiento de que es recordada es una forma de llamada. Especialmente, me escriben, cuando la historia es contada en la noche. Especialmente cuando es contada a personas que están solas. Especialmente cuando es contada a personas cuyas mentes están abiertas. Cuyas mentes están receptivas. Cuyas mentes, por cualquier razón, parecen estar esperando ser encontradas por algo más. No sé si esos correos están diciendo la verdad. Pero sé esto, cuando cuento esta historia, cuando articulo estas palabras, siento algo. Es como si hubiera un peso en el aire. Una presencia. Como si la cosa de la casa estuviera cerca. Como si estuviera escuchando. Como si se alegrara de ser recordada. Así que antes de que te vayas, antes de que apagues esta pantalla, quiero que entiendas algo sobre lo que acabas de escuchar. No fue solo una historia. Fue una transmisión de información. Información sobre un lugar. Un lugar que existe. Donde una cosa existe. Y esa cosa, ahora, sabe que existes. Porque escuchaste su historia. Porque pasaste tiempo en su mundo. Porque permitiste que entrara en tu mente. Si esta noche escuchas un sonido en tu casa que no puedes explicar. Un crujido. Un susurro. Una respiración que no es la tuya. No lo busques. No intentes investigar. Porque las cosas que crujís en la noche no siempre quieren ser encontradas. A veces, solo quieren saber que sabes que están allí. Si esta noche sientes una presencia en la habitación contigo, aunque estés seguro de estar solo, no te asustes. No lo hagas. Porque el miedo es como una invitación. El miedo es como abrirle la puerta a esas cosas. En su lugar, simplemente escucha. Escucha el silencio. Porque en el silencio, a veces, puedes escuchar la verdad. La verdad de que nunca realmente estamos solos. La verdad de que hay cosas viendo desde los márgenes. La verdad de que la realidad es mucho más delgada de lo que creemos. Y si escuchas un susurro que dice tu nombre, entonces sabrás que se ha producido la conexión. Que la cosa de la casa, o algo como ella, te ha encontrado. ¿Qué harás entonces? ¿Intentarás escapar? Como Martín intentó. Como tantas otras personas han intentado. Solo para descubrir que el escapar es más difícil de lo que imaginabas. ¿Intentarás resistir? Como Padre Miguel intentó. Solo para descubrir que hay fuerzas contra las cuales la resistencia no tiene significado. ¿Simplemente cederás? ¿Permitirás que te lleve? ¿Permitirás que seas parte de la cosa? ¿Permitirás que tu conciencia se mezcle con las tantas otras conciencias que habitan esa casa? No sé cuál es la respuesta correcta. Quizás no hay una respuesta correcta. Quizás todo lo que podemos hacer es escuchar. Y esperar. Y comprender que estamos viviendo en un mundo donde hay lugares que no debería haber. Donde cosas existen que no deberían existir. Donde la oscuridad tiene hambre y la noche nunca termina realmente. Suscríbete. Porque hay más historias. Hay más casos. Hay más advertencias que necesitan ser escuchadas. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que cometamos el mismo error que Martín cometió. Antes de que subamos la colina y entremos a la casa. Aunque, de alguna manera,
Estoy seguro de que algunos de ustedes ya lo han hecho. Aunque no lo recuerden. Aunque hayan intentado olvidarlo. La casa tiene una forma de permanecer. Adiós, entonces. Y buenas noches. Que duermas bien. O quizás no. Quizás esta noche será una de esas noches donde el sueño no viene. Donde los sonidos te mantienen despierto. Donde sientes presencias en los rincones oscuros. Donde escuchas voces susurrando en idiomas que no conoces. Porque ahora que conoces la historia, ahora que Martín y la casa habitan en tu mente, estarán allá. Esperando. Siempre esperando. En la oscuridad.